Muy buenas, ¿qué tal? Estamos hoy aquí, capítulo 5 ya. Somos unos cansinos, no nos vamos hasta que nos echen. Y hoy vamos a irnos un poco al... Vamos a volver al primer capítulo, un poco, volviendo al tema de la IA, pero esta vez aplicada a otro sector. Muy interesante. Y tenemos para ello, para que nos explique un poquito cómo funciona esto, a Quique. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y muy guay la iniciativa, ¿eh? No, Ya vi muchas el primer gracias. capítulo ahí de Ángel y de Juan y me moló mucho. Así que encantado de estar aquí. Muy bien. Pues nada, un poco, en primer lugar, presentarte, qué haces, qué has estudiado y dónde te encuentras ahora mismo. Pues estudié Ingeniería Electrónica Industrial, aquí justo al lado, en la ETSE. Un poco por casualidad. Creo que de hecho decidí meterme en la carrera el último día viendo un vídeo en YouTube de unos perros robots que se movían. Y bueno, luego pues eso, me metí en la carrera. Y sí que durante los primeros años pues empecé a leer cosas sobre el tema de empresa, emprendimiento y tal. Y siempre me llamaron la atención. De hecho, en mi tiempo libre sí que leía bastante sobre esos temas. Y algunos cursos y tal. Y bueno, justo en tercero o cuarto de carrera creo que fue, descubrí un profesor. Bueno, ya lo conocía, pero me descubrió un poco el mundo de los datos. Me dijo básicamente que ya tenía suficiente con el mundo de las chispas, que probara Vete por con aquí, el a tema de los ver datos. Y nada, decidí un poco hacer un cambio ahí en mi carrera. Bueno, pues venía de tener buenos expedientes y claro, el cambio ese, mi familia quería que hiciera el máster de ingeniería industrial y tal, y yo decidí hacer un cambio total. Hice el máster de ciencia de datos. Luego estuve unos años trabajando en Madrid, en una consultora de tema de datos y tal, y luego estuve 3 años en Orange trabajando, haciendo también tema de datos. Y, y bueno, coincidió el tema del COVID y tal. También me metí a hacer un máster de inteligencia artificial. Ahí volví a retomar relación con mi socio actual, con Fran, que siempre habíamos hablado hasta a ver si montamos algo y tal. Y bueno, pues eso, yo creo que el COVID nos llevó a todos a replantearnos qué queríamos hacer con sí, nuestras un vidas. momento ahí de parón que dices, Sí, podemos parar a ver qué, exacto, qué hacemos ahora. exacto. Y nada, y decidimos dejar el trabajo. Además, yo siempre le decía, no te lo dejé sin nada, no te lo dejé sin nada. Y al mes siguiente me lo dejé yo sin nada. Uf, Me volví a Valencia, en ese momento estaba en Madrid, y con la idea de irnos fuera de España. Estuvimos haciendo algunos procesos de selección y tal. Y bueno, por otro profesor de la universidad, así, que es amigo, es cercano y ya digo, es como nuestro mentor, salió la opción de poder montar la empresa y ahí estamos. o sea que Ha habéis sido un mundo montado de cambios ahí, sí, de fluyendo de aquí para allá. camino de curvas. Sí, sí. Y empiezas sin saber dónde meterte, en qué carrera meterte y Exacto, mira hasta dónde has llegado. exacto, exacto. Entonces, ahora mismo, ¿cuánto lleva la empresa fundada? Pues la empresa ¿Y cómo se llama la arrancamos, empresa? sí, Claro. la empresa es DeepSense. El nombre, bueno, en realidad fue porque estuvimos buscando el tema de DeepMind. DeepMind es una empresa que hay en Londres que hace en tema de investigación de inteligencia artificial y tal. Y estuvimos buscando nombres, marcas registradas con Deep, no había ninguna. Y al final encontramos DeepSense y dijimos, venga, pues registramos Suena esta. Y nada, nosotros nos dedicamos al ámbito turístico. Ayudamos un poco a las empresas turísticas y ahora estamos entrando en la parte de destinos turísticos a extraer valor de sus datos para tomar mejores decisiones, para automatizar tareas, con lo cual les ayuda a ser más eficientes y ayudarles un poco también a conocer qué necesita el turista a partir de los datos y generar esos nuevos productos o servicios desde el punto de vista del dato, ¿no? Es lo que hacemos. Claro, vamos a explicar un poco los términos porque utilizáis el Big Data, ¿no? Para ver Uh-huh. pues tendencias en el turista o qué puede ahora interesar más o tal. Esto como Sí, defines un poco estos términos sí, y bueno, cómo funciona. yo creo que hay mucho término difuso, ¿no? Un Claro, poco. Y creo que también un poco el trabajo nuestro es justo ese, el intentar aclarar un poco esa terminología. En realidad el Big Data yo creo que sonó mucho hace unos años, igual que ahora suena el tema de la inteligencia artificial, pero el Big Data al final es un paradigma que se aplica en ciertos contextos muy específicos. De hecho, la mayoría de empresas no hacen Big Data, hacen Small Data. Y se trata al final de un paradigma de trabajar con grandes volúmenes de información, con información variada, ya no solamente pues, documentos Excel o CSV, tablas, sino también imagen, texto y demás, de una forma ágil, ¿no? Que con métodos clásicos, ordenadores, un ordenador típico, no seríamos capaces de procesar esa información a esa velocidad y con esa variedad de información, ¿no? Eso es las famosas 3 Vs, velocidad, variedad y la tercera no me acuerdo. Esto, córtalo. Velocidad, variedad y...
volumen, las 3 V del Big Data, volumen, veracidad y... No Ahí sé cómo estamos. improvisamos esto, cómo cambiamos esto. Volumen, veracidad y... Volumen, variedad... Bueno, las 3 V del Big Data. Ahora recuperamos la Ahora anterior. recuperamos la anterior. Eso, las famosas 3 V del Big Data. Y claro, al final ya digo, es un paradigma que se apoya justamente en esos 3 principios. Y la inteligencia artificial, al final, esos modelos cognitivos que intentan simular el funcionamiento cognitivo de los humanos, se apoyan en datos y aprenden de datos, ¿no? Entonces, estos modelos tan grandes que están saliendo ahora, el famoso ChatGPT, las tecnologías que van por detrás de ese tipo de soluciones, justamente lo que hacen es extraer conocimiento de esa información. A mayor cantidad de datos, mayor capacidad tienen para extraer ese conocimiento, ¿no? Y bueno, entonces, digamos que el término Big Data lo que hace es acotar un paradigma sobre el que luego se apoya la capa cognitiva de inteligencia artificial por encima para extraer valor, ¿no? Extraer ese conocimiento. Es un poco el mix el de la mix, ¿no? inteligencia artificial. Exacto. Muy bien. Y aplicando estas tecnologías, ¿cómo, o sea, tenéis la inteligencia artificial que, como dices, simula el proceso o cómo puede pensar una persona o demás? Sí, respetando las distancias, pero... Sí, obviamente. O sea, todavía esperemos... Estamos lejos, yo creo, todavía. Sí, luego estamos Si por ahí llegamos alguna vez. con Ger por ahí, Scarlett Johansson enamorándose de Peña. Pero bueno, ha habido, o sea, ¿cómo, en un término más acotado, cómo se aplica la inteligencia artificial al mundo del turismo? O sea, más definido, ¿para qué sirve? Pues yo creo que hay distintas patas sobre las que se está apoyando esa innovación en el dato. Relacionado, por ejemplo, con automatización, con sostenibilidad, por ejemplo, con hiperpersonalización. Y a partir de ahí se generan un montón de casos de uso, proyectos, productos, que tienen mucho que ver con el dato, ¿no? Al final, para la famosa frase de lo que no se mide no se puede mejorar, eso va muy relacionado con la parte de sostenibilidad, ¿no? Si tú no eres capaz de medir y al final medir te genera información, te genera datos, luego no vas a ser capaz de poder mejorar, ¿no? La parte de personalización va un poco lo mismo. Oye, ¿qué demanda el turista? ¿Qué necesidades tiene en cada momento? Pues bueno, si yo soy capaz de recoger datos sobre ese comportamiento del turista, luego soy capaz de generar nuevos productos, nuevos servicios que estén adaptados a esas características también. Y luego la parte de automatización. Muchas de las tareas que se están realizando a día de hoy ya no son en turismo, sino en general son tareas repetitivas, ¿no? De alguna manera. Entonces, a partir de información, a partir del dato, somos capaces de automatizar esos procesos. Para mí, la inteligencia artificial, evidentemente creo que va a sustituir puestos de trabajo. Van a surgir también nuevos, como en todas las revoluciones industriales, yo creo. Pero creo que siguen siendo sistemas de ayuda a la toma de decisión, donde una persona va a seguir tomando la decisión final, ¿no? Lo que va a hacer, yo creo, es agilizar. Claro, va a ser una herramienta donde apoyarse también. Sí, es una herramienta que te permite trabajar con información o con datos que hasta el momento, como imagen, texto y demás, que va muy relacionado con esas capacidades cognitivas de los humanos que hablábamos antes, pero que no dejan de ser herramientas que te ayudan justo en eso, ¿no? En automatizar, en ser más ágiles, más eficientes. Y al final eso va directamente relacionado con la competitividad y la productividad, que es fundamental a día de hoy. Claro. Vale, y volviendo un poco ¿cómo habláis con los clientes? O sea, un cliente que os pida a vosotros como empresa. Sí, pues muchos digamos que nosotros ahora tenemos 2 tipologías de clientes. Por un lado, empresa privada, que es con la que empezamos también. Y luego estamos empezando a abrir bastante línea en la parte de pública, destinos turísticos, ¿no? En la parte de empresa privada, muchas empresas lo que tienen es, oye, mira, tengo estos datos, sé que tienen valor, he oído hablar que podemos hacer aplicar este tipo de soluciones y demás, sé que me va a aportar valor para tomar mejores decisiones, automatizar y demás, pero no tengo capacidad interna para poder hacerlo ni conocimiento y además se desvía un poco de mi foco de negocio, ¿no? Entonces les ayudamos un poco en esas tareas, muy orientada a que pueda generar pues, resultados directos o impacto directo en el negocio. Entonces, ahí hay distintas tipologías de empresas. Por ejemplo, hemos trabajado en proyectos relacionados con sostenibilidad turística, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a escalar un negocio, una empresa que se dedicaba a tema de certificar alojamientos turísticos, ¿no? en sostenibilidad? Esos alojamientos lo que hacen es rellenar una serie de formularios, aportar una serie de evidencias y ellos, en base a eso, lo que hacen es certificar. Esos procesos se hacían de forma manual, ¿no? Pues bueno, les hemos incorporado herramientas de automatización basadas en inteligencia artificial, donde les permite, por un lado, generar recomendaciones
para esa mejora de sostenibilidad. Por otro lado, les permite compararse con alojamientos similares de forma anónima. Y luego les genera una plataforma donde pueden ir visualizando toda esa información y unos informes ejecutivos, donde resume, oye, pues para emisiones, ¿qué medidas debería implementar? ¿En qué estado me encuentro? Y demás. Para agua, para responsabilidad social corporativa, tal. Y eso se genera con modelos de lenguaje, pues como el famoso, no es ChatGPT, pero los modelos similares que tiran detrás de ese tipo de técnicas. Festival de música inteligente, ¿no? También llama bastante la atención. Las pulseritas cashless, estas donde vas pagando, eso van dejando rastros de información, ¿no? Pues toda esa información, además, va relacionada con la entrada. Oye, ¿cuántas cervezas se beben? Efectivamente. Si yo sé cuánta cerveza se bebe, yo soy capaz de proveer en mi stock qué cantidad de información o qué cantidad de cervezas o agua o bebida, lo que sea, necesito, ¿no? Sé además qué tipología de personas consumen según qué cantidad, ¿no? O según qué productos. Con lo cual luego puedo hacer marketing personalizado también para adaptar las campañas o para adaptar las tipologías de entradas que ofrezco y demás, ¿no? Además les permite optimizar recursos. La gestión de las colas, por ejemplo. La gestión del personal en las barras. Si yo detecto picos, soy capaz de adelantarme a picos de consumo, pues soy capaz de optimizar qué gente o qué personas necesito en cada momento, ¿no? Claro, y haces más eficiente el trabajo. Exacto. Y demás, sí. Muy bien. Y un mejor servicio, lógicamente. Claro. Es que esto es una fantasía, ¿eh? Porque o sea, ya no hay, sino... Yo, por ejemplo, que me gusta el audiovisual, el otro día escuché que, por ejemplo, series como House of Cards se crearon utilizando pues todo este tipo de datos. Y al final daron con ¿qué se lleva ahora? Abogados llevando casos. ¿Qué directores de cine podrían coger esto y hacerlo guay y dirigirlo bien? Este director. ¿Qué actores para el papel principal? Este actor. Y de repente te sale el producto. ¡Pam! Hay un podcast bastante guay que se llama Software 2.0, que lo hace Andrés Torrubia. Andrés Torrubia es alicantino. Y está bastante metido en el mundo de inteligencia artificial y demás. Él vive en Alicante. Lo que contaba en ese podcast, entrevistaban a una persona que estaba en el departamento creativo de Pixar o Disney. Y lo que decían es que ellos utilizaban esa inteligencia artificial más generativa, no para generar el contenido final, pero sí para generar guiones o para generar un poco ciertas escenas que luego les ayudaba o les inspiraba a crear personajes, crear nuevas películas y demás. O sea que también se utiliza mucho en efectos especiales y tal. En todos lados. Sí. Pues es bastante guay. El tema de, por ejemplo, hablabas de que tenías dos tipos de clientes, empresa privada y el otro... Son los destinos turísticos, la administración pública. La administración pública. Claro. Ahí es un poco distinto, también por los ritmos a los que van. De hecho, nosotros no entramos antes en la administración pública por un tema de solvencia, que necesitábamos tener cierto músculo financiero detrás hasta que pudiéramos. Entonces, preferimos quedarnos un poco al margen. Pero ahí tiene mucho que ver también con la gestión turística del propio destino, ¿no? Lo mismo que se lleva a productos o servicios de la empresa, se aplica también en la gestión, ¿no? La parte de sostenibilidad. ¿Cómo consigo que un destino sea sostenible? Cómo personalizo la oferta o la demanda turística de esos destinos, cómo monitorizo lo que está diciendo, por ejemplo, la gente, el turista en redes sociales y cómo soy capaz de adelantarme a posibles problemas o adaptar la comunicación para esos en base a las necesidades que tienen esos turistas, ¿no? Tiene mucho también ahora de integración de datos, que no va relacionado tanto con inteligencia artificial, o al menos no aparentemente. Pero al final el destino tiene muchísimas fuentes distintas, que si viviendas turísticas, que si las empresas turísticas, que si consumo de agua en la ciudad, que si las oficinas de turismo, datos de redes sociales, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo un poco es incorporar toda esa información en un mismo lugar, de una forma estandarizada, que les permite a ellos posteriormente construir a ellos o a quien sea, construir una capa de monitorización de esa información, ¿no? Que les permita tomar mejores decisiones y ser más eficientes. Y sobre todo, que creo que tiene un impacto directo en los impuestos que pagamos todos, ¿no? Claro. Que se utilicen de forma eficiente para mejorar el día a día de la gente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estamos bastante guay. Vamos a hacer una breve pausa para una huida. Perfecto. Y ahora volvemos. Estás escuchando Generación C, un podcast del Parc Científic de la Universitat de València.
hemos vuelto del agua, de una agüita muy bien refrescante. Entonces, vamos a volver al tema ahora del Big Data, un poco, y qué aplicaciones por empresas puede tener comprar ciertos datos que a priori pues pensamos que no pueden revelar nada, pero esto es mentira. Entonces, sí que todos los datos revelan algo. ¿Y qué aplicaciones han podido tener? ¿Algún caso que conozcas? O... Sí. Bueno, ahí el tema de la compra de datos está siendo bastante común también, ¿no? Trabajamos con una empresa, por ejemplo, ellos compran alrededor del 60% de datos aéreos que se generan, tema de billetes principalmente, ¿no? De reservas y tal. Y el otro 40% lo infieren a partir del histórico de otro 60% que tienen, ¿no? Entonces, claro, ellos son capaces, si tienes tú la reserva o tienes el billete, son capaces de adelantarse a qué tipología de perfil de turista va a venir a según qué aeropuertos, va a venir pues por trabajo, con familia o lo que sea en distintos ámbitos, distintos sectores, distintas épocas de año y demás, ¿no? De hecho, llegan casi hasta el volumen de pasajeros por tipología, o argentinos de esta franja de edad que vienen en el vuelo no sé cuántos a Barcelona o a Madrid o donde sea, ¿no? Claro, eso ayuda mucho a los destinos turísticos a intentar adelantarse a ciertas tendencias y poder ver pues cuáles son aquellos destinos que más pues están creciendo, están cambiando, y a los informadores turísticos, a los DMOs, que son las organizaciones encargadas de la gestión turística, pues les permite un poco eso, ¿no? Pero, claro, si tú esa información la cruzas, por ejemplo, con datos de consumo de tarjetas de crédito, ya no solamente sabes qué personas vienen, sino cuántos se dejan, en qué cómo, sitios, en qué momentos y demás, ¿no? Si eso lo cruzas con datos de alojamientos turísticos, pues te da más información extra, ¿no? O con movilidad terrestre, datos de telecomunicaciones. O sea, no es necesario que yo tenga el internet de mi móvil o el GPS de mi móvil conectado, mientras tenga la telefonía móvil y esté conectado a una antena y tenga cobertura, me pueden triangular. O sea, saben por dónde me desplazo, ¿no? Esa información para un usuario únicamente está prohibida venderla, se vende esa información agregada, ¿no? O sea, es como en mucho volumen, claro, sin personificar. Tú no puedes saber qué persona está en según qué sitios, es totalmente ilegal. Entonces, esa información la venden. Si tú eres capaz de cruzar esas tipologías de fuentes de datos, eres capaz de extraer mucho conocimiento, ¿no? Y justamente nosotros es a lo que nos dedicamos, básicamente, ¿no? A intentar cruzar esas distintas fuentes de datos para extraer valor. Claro, es que todo esto es súper importante porque ya no solo empresas privadas que se dediquen a cierto sector reducido o lo que sea, sino ámbitos públicos para manejar, yo qué sé, si hago un festival aquí, pues ver dónde se alojan, dónde van. O sea, al final te ayuda a preparar a la ciudad, al pueblo o al país entero, ¿sabes? Es súper importante, claro. Sí. Y yo no sé si esto lo estará manejando toda la gente, pero parece que deberías. Si no lo estás haciendo, deberías hacerlo. Sí, bueno, la realidad es que las empresas que incorporan ese tipo de técnicas terminan siendo más eficientes. Además, en el mundo del dato o de este tipo de sistemas que al final funcionan cuanto más datos tienen, mayor capacidad tienen de generalizar, ¿no? o de extraer conocimiento verídico, evitando tema de sesgos y demás, que eso es otro mundo y hay que tratarlo y tal. Se genera una cosa que se llama ciclo virtuoso del dato, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de Google. Google al final es una empresa de publicidad, ¿no? Y te ofrecen sus servicios gratuitos, la mayoría, luego tienen temas de pago y tal. Claro, ellos te ofrecen su servicio, tú lo utilizas porque te aporta un valor, pero a cambio estás generando datos. Con esos datos entrenan mejor sus modelos, con lo cual, al entrenar mejor sus modelos, los productos son mejores. Al ser mejores, lo utiliza más gente. Y se va creando una ventaja competitiva que es muy complicado que llegue otro y lo pueda mejorar porque no tiene esa capacidad de datos, ¿no? De generar datos. Entonces, las empresas que utilizan este tipo de tecnologías, al principio es un poco más costoso, ¿no? Hasta que empiezas a poner la maquinaria a funcionar, pero coge una atracción importante y además son muy escalables también. Claro. Bueno, pues ahora saliéndonos un poco de la IA, pero siguiendo en estas nuevas tecnologías, ¿hay otras que en vuestra empresa en concreto estáis contemplando utilizar? O en general, si ves aplicaciones nuevas de otros tipos de tecnologías. Como utilizar directamente, no, porque al final nosotros, ya digo, no tenemos el tamaño
somos 5, ya digo, y, bueno, y poco a poco, ¿quién sabe? seremos alguno más en breve posiblemente, pero no tenemos que poner foco en algún sitio, ¿no? Y al final lo que nosotros conocemos es el dato, gestión del dato, inteligencia artificial. Pero sí, hay otras muchas tecnologías. Hace un par de años estaba muy de moda el tema del metaverso, sobre todo en el ámbito turístico, ¿no? Se generaban, pues, todos los destinos estaban empezando a simular, a generar esa simulación virtual del destino y tal. Pero yo creo que no llegó a cuajar demasiado, ¿no? El propio Meta, por ejemplo Facebook, que ha invertido muchísimo dinero en el tema del metaverso, está otra vez dándole peso a la parte de inteligencia artificial, que también puede servir para la parte de esta realidad virtual, realidad aumentada y el metaverso y demás. Porque, bueno, al final, si tú eres capaz de generar ciertos escenarios virtuales, luego te lo puedes llevar al metaverso, te lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Justo el otro día estuve probando eso, las Apple Vision. Todavía me cuesta ver casos de uso, digamos, democratizados de alguna manera, como por ejemplo en el iPhone, ¿no? El iPhone lo puede tener cualquier persona. Pero ya digo, creo que es bastante interesante, quizá no esta versión porque todavía es muy cara, pero sí a futuro, aplicaciones, por ejemplo, como una agencia de viajes, ¿no? Que tú puedes ir a la agencia de viajes, que te puedes poner esas gafas y puedas visitar de forma virtual el destino al que quieres ir, ¿no? Quizá para agencias un poco más premium, Claro. pero puede tener sentido, sobre todo en la parte de ocio y entretenimiento, turismo relacionado con ocio, temas festivales y demás, son brutales. Justo uno de los vídeos que estuve viendo con esas gafas eran relacionado con un partido de fútbol del Miami, donde juega Messi y tal, y estabas en el medio del campo y veías cómo te ibas girando y veías cómo los jugadores iban a tu alrededor, ahí, un partido de béisbol, o sea que son muy chulos, ¿no? Ya no es una entrada a pie de pista, es una entrada en el medio del terreno de juego. Entonces ya digo, creo que todavía no es un producto que esté democratizado por el precio y después porque requiere una configuración especial, el tema de la vista, graduación y tal. Claro. Y llevarlo de un usuario a otro no es tan rápido como te dejo mi móvil y aquí lo tienes. Pero creo que como primeras versiones son muy potentes, tanto esas como las que sacó Meta, ¿no? Hace un tiempo también. O sea que creo que ahí veremos posiblemente aplicaciones. Sí, irá investigando de aquí a más un tiempo, sí. Y bueno, pasa como todo, que conforme más extendido esté, pues los precios van a bajar y cuando ya se asiente un poco el tema... Es lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso también ha ayudado a democratizar todo el tema de la inteligencia artificial. Hace 30 años, al final, estos modelos necesitas dejarlos en algún sitio, ¿no? Son servidores, son como ordenadores más grandes, pero... Claro, el uso de la inteligencia artificial a día de hoy también se ha democratizado justamente por el descenso de esos precios. Lo que antes te costaba 30.000 euros, ahora por 100 lo puedes tener, ¿no? O incluso menos. Claro. El ser humano llegó a la Luna con la capacidad de cálculo de una calculadora Casio de estas que utilizamos en el colegio. Y a día de hoy llevamos dispositivos en el bolsillo que son miles de veces más potentes que esas calculadoras, ¿no? Con lo cual... Ya digo, la tendencia en la tecnología suele ser generalmente esa, democratizarse. Yo te rescato antes lo de las aplicaciones porque ya no tienes que hacer ninguna parafernalia súper exótica, sino que quieres comprar la entrada a un teatro y quieres ver si cojo este asiento, cómo se ve. Y yo he visto páginas web que sí que tienen algo así, a lo mejor una visión más general, pero, ostras, el otro día fui a comprar una entrada de teatro y no sabía cómo era el teatro por dentro ni nada. Pues esto a lo mejor es una aplicación. Por ejemplo, de realidad aumentada. en videojuegos también, ¿no? Meterte dentro del videojuego IKEA, ¿no? De verdad. Justo hace unos años estuve por tema de unas visitas a un programa de empresas y tal, estuve visitando el IKEA de Wembley, en Londres, que lo llevaba en ese momento, el gerente era un español. Y decía que estaban empezando a hacer pruebas con todo el tema de realidad virtual, ¿no? De gafas y tal. Claro, o en realidad aumentada, por ejemplo. Ya no es una realidad, digamos, tú ves lo que hay alrededor tuyo y además sobre eso pones una capa de conocimiento de lo que sea, ¿no? Claro, para amueblar tu casa, de hacer pruebas de, oye, me pongo estas gafas y voy a ver este mueble si encaja aquí, o de este color, o este otro. Te lo amueblas todo y una vez lo tienes ya todo virtualizado, te vas a la tienda y lo compras. O lo compras directamente desde las gafas o lo que sea. O sea, hay casos de uso, lo que pasa es que ya digo, creo que todavía es un producto caro. Sí, te cuesta lanzarse si al final van a ser dos personas lo que lo van a utilizar. Exacto. Claro.
Bueno, pues está bastante curioso lo que estamos contemplando hoy. Entonces, ya no sé cómo vamos de tiempo por ahí. Creo que estamos... Sí, Seguimos un poquito más. Seguimos un poquito más. Entonces, coméntanos un poco. Yo tengo aquí varias cuestiones preparadas, que muchas las hemos fulminado, ¿sabes? Pero otras no. Me enrollo aquí a hablar y... Claro. ¿Alguna tendencia que se haya visto últimamente en el turismo que digas, mira, chavales, ir a este destino? Como destinos como tal, ya digo, no sé, yo no soy experto como tal. Sí, a nivel tecnológico. Pero bueno, sí. de empresas que os hayan preguntado o habéis visto datos que dices, "Buah, aquí se está yendo a tope" o lo que sea. No directamente, ahí ya digo. Ahí sí que no tenemos tanta información, ¿no? Ujú. Pero bueno, es que en realidad todo el turismo a nivel nacional yo creo que está a un nivel de casi colapso. O sea, creo que ya no somos capaces de Todos poder a Benidorm. asumir tanto turista, ¿no? Bueno, mi socio es justo desde Benidorm. Mira, yo también. Sí, y mira. Y ya digo, creo que ahora el turismo pasa por un tema de, oye, está muy bien que acojamos a tanto volumen de turista, pero ¿cómo lo hacemos que ese turista sea más sostenible? Y con el mismo número de turistas, ¿cómo somos capaces que consuman más de forma sostenible? Y ¿Cómo que puedan dejar más recursos, ¿no? de sostenibilidad? Sí. ¿Cómo, o sea, defínelo un poco? Porque el turista sostenible o Sí, ¿cómo funciona? Mucha de esa sostenibilidad tiene que ver con la huella que va dejando el turista a nivel energético. Está claro que si viene en avión, yo diría el 90%, un porcentaje muy alto, de esa sostenibilidad viene marcada por su vuelo, ¿no? Pero ¿qué pasa si se desplaza en coche? ¿O qué pasa si viene por otros medios, ¿no? ¿Cómo consume? El gasto que hace, lo que compra, los productos que compra, qué huella han dejado previamente, ¿no? En la producción, en el transporte y demás. Medir todo eso. O a nivel del destino, oye, ¿qué consumo de agua estamos haciendo? Por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar ese consumo? Benidorm, por ejemplo, es el destino posiblemente de Europa más eficiente en la gestión del agua. Es un destino además muy pequeño en terreno, que además el 60% del territorio está protegido y tienen que construir hacia arriba. Entonces, Sí, no, si yo ya no... ya no se ve el sol casi. La gestión de esos recursos es importante. Y de hecho ahí tienen empresas que están muy especializadas en esa gestión del agua, ¿no? O sea que... Claro, yo siendo de allí, que parece... solo hay turistas, de hecho, en Benidorm. Gente de allí hay poca. Yo, de hecho, me he ido. No, pero me gustaría volver. Pues una cosa que nos gusta preguntar a los compañeros que vienen aquí es el tema de cómo es emprender siendo a priori jóvenes para el negocio, o sea, para el mundillo este. Pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo, ¿no? Cosas buenas, el tiempo, que por lo que dicen cuando tienes más años es más complicado sacarlo. Claro, si empiezas pronto, antes Aunque llegas. va escaseando cada vez más el tiempo. Y luego la energía, ¿no? Y la agilidad con la que te mueves. Cosas malas, pues que al principio te ven más joven y ganarte esa confianza cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, al final esa falta quizá de experiencia, de conocimiento se suple con trabajo y con energía y con moverte y con hablar con unos, hablar con otros y al final poco a poco vas encontrando el hueco. Al principio cuesta. Nosotros el primer año, hasta el año y un par de meses o así, nos supuso bastante trabajo. Y sobre todo el estar preparado para que te cierren las puertas o no te las abran directamente, no te contesten, ¿no? Te vean y digas, uy, no, Sí, claro, pero bueno, poco a poco vas haciéndote un hueco, la gente te va reconociendo, tu marca va sonando y poco a poco pues te va llegando ya por referencias. O sea que, ya digo, y a partir de ahí pues empiezas a despegar. Pero sí que tienes esos comienzos sí. que cuestan. Claro, yo siempre he dicho que obviamente aquí hay muchísimos factores. Pero de primeras, si eres una persona válida, que haces bien tu trabajo, puede tardar mucho o puede no llegar, pero ya es la primera piedra para decir esto funciona. Porque si eres muy bueno, al final vas a tener lo que quieres. Sí. Si trabajas, yo qué sé, editando, si editas muy bien, pues alguien te va a te coger llamará, tu ¿no? servicio, sí. Si operas las caderas como el mejor, pues es que vas a seguir... Sí. Entonces, sí que es verdad que en meterse en ese mundillo de primeras es como muy grande y dices, cuidado, pero al final... Bueno, y sobre todo la ilusión, ¿no? De hacer las Claro. cosas. Y al principio también es lo que te mueve. Yo creo que con la gente joven también va un poco el querer cambiar las cosas.
querer mejorarlas, y al final es un poco lo que también te mueve. Luego muchas veces estás contra una pared, pero bueno, ya digo, es lo que empieza a moverte, pero tienes que estar muy dispuesto a sacrificar muchas cosas, mucho tiempo, sin saber si luego van a haber resultados o no. Yeah. Pero también es una parte del camino, o sea... Está guay, la verdad. Yo, si cerráramos The Sims por lo que fuera, me dedicaría a montar otra cosa. Me gusta crear cosas nuevas. A veces salen, otras veces no, pero bueno, las que es parte del camino. Viajantes que destino, gente. Algún día conoceréis esas palabras. Pues sí. Pues muy bien, entonces ya vamos a relajarnos un poco y off the record me has dicho que no estás consumiendo mucho cine, mucho tal, pero ¿nos podrías recomendar así alguna serie o película que hayas estado viendo o qué pasa aquí? Justo ahora estoy viendo con mi pareja la de Afterlife. La serie Afterlife, una que está en Netflix, que nos recomendó un amigo y tal, sobre todo porque son capítulos cortos. Y al final terminamos siempre cenando a las 11:30 de la noche y ya no nos da para ponernos más. Terminaríamos durmiéndonos a la 1, ya llegamos reventados como para eso, ¿no? Esa serie está chula, pero ya digo, vamos poco a poco. Y bueno, ya digo, a nivel audiovisual no me está dando para ver más. Así que a nivel de eso, de libros y tal. Cuéntanos. Aunque estoy leyendo un poco menos últimamente porque no me da tampoco la vida. Pero uno que me llamó mucho la atención, que salió hace un tiempo y lo leí hace no mucho, es el de 21 lecciones para el siglo XXI, que es de Harari, que es un historiador israelí, el autor de Homo sapiens, Homo Deus y demás. Y bueno, a mí siempre me gustan bastante los libros que te hacen un poco pensar en el futuro, ¿no? Y en los problemas que pueden surgir y cómo se podrían solucionar y demás. Y ya digo, tiene 21 capítulos que hablan de distintos ámbitos que pueden influir o que van a influir en la sociedad en los próximos años o ya están influyendo, ¿no? Desde la tecnología, el tema del respeto al medio ambiente y demás. Y que bueno, ya digo, es un libro que te hace reflexionar bastante. O sea que, pues desde aquí bastante interesante. Tu recomendación. Y yo te voy a dar otra recomendación que se lo recomiendo a todo el mundo que viene aquí, porque hasta aquí no voy a parar, es mi cruzada. Y te voy a recomendar que veas Confusion. Confusion. Sí. Vale. No lo he visto, ya digo, es que no tengo... Intento en los aquí viajes sacar, ver, vamos, esto seguramente te ayude en tu vida profesional, sentimental y personal, todo, sí, ¿no? todo. O sea, esto es una fantasía. Tienes que verla. En doblaje castellano, por cierto. Sí. Pues puedes verla en versión original, pero se nos van a escapar cosas. Yo creo. Bien. Le echaré un ojo. Y nada, por mi parte ya vamos acabando. Ha sido un placer teneros por aquí. Os esperamos en el siguiente capítulo de la siguiente semana. Un placer, un beso y dejo aquí que se despida. Y un placer también estar por aquí. Creo que es una iniciativa muy guay, muy interesante y que también da visibilidad, ¿no? Bajo la marca de Parc, el Parc Scientific. O sea que enhorabuena por la iniciativa y que siga mucho más. Muchas gracias. Bueno, chao.